por mantener su sintonía. Continuamos con las informaciones. Generalmente las adolescentes se sienten bajo la mira de la sociedad, ya que de alguna forma sus distintos comportamientos son etiquetados por los demás, lo que ocasiona que se sientan reprimidas. Su sexualidad es catalogada dependiendo si tienen pareja o no. La forma en que bailan, en que se comportan, en que se visten, se les presiona con el tema de las relaciones sexuales y muchísimos otros aspectos. Todo esto da lugar a una forma de manipulación de su cuerpo y de su sexualidad que termina afectándolas a lo largo de su vida y que las coloca en un ambiente hostil donde fácilmente son señaladas o juzgadas por los demás y por las mismas mujeres. Tenemos el honor de contar con la antropóloga social Tahira Vargas, con quien analizaremos y ampliaremos más este tema. Bienvenida, Tahira. Gracias por la invitación. Este tema me encanta y tú lo sabes, precisamente porque trabajo con adolescentes y veo cómo la sociedad, los mismos adolescentes y ellas mismas se sienten, vamos a decir que en una posición un poco menos favorable que los adolescentes. Cuéntanos tú desde tu trabajo y lo que has manejado, ¿cómo tú ves este tema? Sí, lo que pasa es que eso está muy vinculado a que vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad machista, donde a las mujeres se nos enseña desde niña que lo importante es complacer al hombre, no tanto tú sentir placer. O sea, a ti no se te enseñan derechos sexuales, al contrario, se te enseña para que tú, en la medida en que tú tengas menos ejercicio de derechos sexuales, eres una mejor mujer, eres más seria, estás más educada, más seria, tienes un comportamiento que responde a la normalidad. En la medida en que tú te acercas, te alejas de ese parámetro, te acercas a tus derechos sexuales y comienzas a ver el sexo como una expresión de placer como mujer, como adolescente, entonces es catalogada y sancionada socialmente porque estás rompiendo ese patrón. Pero pasa lo contrario con los adolescentes. Claro, porque es parte de ese machismo. O sea, el sexo está hecho desde la sociedad machista para los hombres. Exacto. Ellos son los que tienen derecho al placer. Exacto. Ellos son los que tienen ningún tipo de trabas, ningún tipo de restricción para tener pareja a la edad que quiera. Fíjate que las mediciones de la sexualidad, las encuestas y todas las mediciones de la sexualidad están basadas solamente en medir si la mujer es fértil o no es fértil y cuándo empezó a tener relaciones sexuales. Sin embargo, a los niños no se les pregunta cuándo empezaron a tener relaciones sexuales y los niños empiezan más temprano. Y el tema de la masturbación, Tahira, porque hay un tema, las madres saben que sus hijos están masturbando, adolescentes, y de alguna manera lo que me preguntan en conferencias es ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Pero no se habla de la masturbación femenina y las madres ni siquiera, ni los padres ni siquiera piensan que sus hijas puedan estar utilizando un vibrador o que su hija pueda estar de alguna manera manipulando su vulva. ¿Cómo se puede manejar este tema desde el punto de vista no solamente antropológico, social? Porque estamos hablando de que hay muchas mujeres que ya tienen 3 y 4 hijos y nunca se han visto la vulva. No, hay mujeres que tienen 3 y 4 hijos y no han tenido un orgasmo, por ejemplo. O sea, no disfrutan. O sea, exactamente. O sea, yo he estado con mujeres en entrevistas, en estudios que yo he hecho, que me comentan que ellas nunca han sentido un orgasmo, que para ellas el sexo es para complacer al marido. Una tarea que están haciendo. Exacto, el trabajito importante que hay que hacer para mantener ese hombre ahí. Y eso viene desde la adolescencia, por eso estamos hablando. Exacto, y las muchachas a los novios se lo dan, fíjate, se lo dan. Ok. Como una prueba de amor. Tú tienes que haber oído mucho eso, de que no, que él me lo está pidiendo como una prueba de amor, o sea, se lo doy, es un premio. Es grave el asunto, Tahira, es grave. Vamos a hablar del tema de la virginidad, Tahira, porque tenemos tantas chicas diciendo, Elaine, yo estoy preocupada porque yo me masturbé un día, entonces por si acaso ya yo no soy virgen, o sea, el tema de que ellas se sienten que valen por un tejido es una cosa que da pena. Entonces, cuando tenemos un hombre que dice, no, ella no es virgen, ella no es pura, yo no la quiero, también tenemos un hombre que está reforzando que esa muchacha vale por un tejido. Vamos a hablar de eso, por favor, Tahira, que ese tema a mí me duele como mujer, sabiendo que no es cierto, ninguna mujer vale por un tejido. No, y además ella nunca le va a preguntar a él cuántas veces tú tuviste relaciones sexuales. Gracias. Antes de casarnos,
si él hace esa encuesta, ¿no?, a la mujer de si tuvo relaciones sexuales antes, si es virgen, sería interesante preguntarse, ¿y él es virgen? ¿Cuántas tuviste? ¿Sangraste? Entonces, ese es un punto. O sea, sí, o sea, yo pienso que lamentablemente la virginidad ha sido reforzada y está siendo reforzada por los grupos fundamentalistas religiosos. Sí. O sea, todo este concepto de la mujer sin derecho al placer está sostenido en la religión. Exacto. O sea, la religión judeocristiana, o sea, todas las tendencias católicas y cristianas, se sostienen en la visión de la cultura judía de la época, o sea, de 2000 años atrás, donde la mujer se supone que no tenía derecho al placer. Se supone que la mujer tenía sexo para complacer al hombre o para tener hijos, ¿no? Esa es otra. O sea, el sexo es para tener hijos, no para sentir placer, en el caso de la mujer. Ahora, el hombre sí debe sentir placer y la mujer tiene que complacerlo. Entonces, por eso la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, porque se supone que ella no debe saber nada sobre sexo. Entonces, lo grande del caso es que cuando se casa, si no es una buena amante, ese hombre te dejó porque tú no resuelves la cama. No, porque entonces se legitima lo otro. O sea, se supone que ella llega a la cama sin saber nada. Por tanto, no va a ser buena amante porque no sabe nada de lo que tiene que hacer en ese momento. Si le es infiel, ella es la culpable. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que se legitima que él tenga otra, que sea la buena amante, ¿no? Y la que está ya descartada socialmente como esposa. Me encanta. Es un tema que pudiéramos amanecer hablando de eso. Taira, y antes de irnos, los bailes. Tenemos muchas chicas que son atacadas porque perrean, porque bailan de una manera exótica, porque la música urbana. Háblanos de los bailes. ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Cómo tú los ves desde el punto de vista científico-antropológico? Los bailes nunca son buenos ni malos. Los bailes son la expresión de una cultura, de una costumbre y la expresión de sentimientos. No hay nada mejor que el baile, o sea, el baile es terapéutico, el baile incluso se está asumiendo como parte importante, como herramienta para la cultura de paz. O sea, si tú estás bailando y amaneces bailando y estás en los espacios, estás feliz y difícilmente tengas situaciones de rabia. Exacto. Difícilmente entres en una situación de agresividad. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El baile erótico es parte de nuestras raíces, es parte de lo que somos como Caribe afrodescendiente, ¿me entiendes? Entonces, la expresión erótica del baile tiene mucho que ver con nuestras raíces y no necesariamente el hecho de que se mueva la cadera significa que se quiere tener sexo. Exacto. Que se mueva la cadera es una forma de liberación de muchas energías que están ahí reprimidas para las mujeres y para los hombres. Ahora, el otro problema es cómo se ve el sexo. O sea, si tú ves el sexo como antinatural y como malo, entonces encuentras el baile como malo. Exacto. Ahora, si tú ves el sexo como algo natural y ves que el baile es una expresión también de todo lo natural que es el cuerpo y de toda la liberación que el cuerpo necesita, no tienes por qué verlo como malo. Ahí es que está, no tenemos una educación sexual para que podamos verlo desde ese punto de vista. Taira, ¿cuáles son los retos que se enfrentan las adolescentes a nivel de salud y sobre todo del cumplimiento de sus derechos? Una adolescente que está teniendo relaciones sexuales, una adolescente sexualmente activa, ¿cómo enfrenta una sociedad que no entiende su sexualidad? Mira, las adolescentes que son sexualmente activas tienen muchas dificultades porque no tienen a quién dirigirse para recibir orientación sobre lo que están viviendo, o sea, cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual, cómo manejar una situación de abuso sexual, porque cuando son activas sexualmente muchas veces no tienen información de que la forma en que la pareja la lleva a tener sexo muchas veces es de forma abusiva e impuesta, o sea, basada en la violencia, ¿no? No saben tampoco cómo prevenir un embarazo no deseado. Entonces, necesitan información, necesitan orientación, pero ¿dónde la buscan? Exacto. Cuando la familia no se lo pueden plantear a la madre, que ojalá que las madres pudieran tener la confianza con sus hijas, desde que si ya tienen 12, 11 años, comenzar a hablar desde la menstruación hacia todo lo que está en el cuerpo de ella, exacto, todo lo que ellas están viviendo y los padres por igual, claro, con hijas e hijos. Entonces, ¿por qué? Para que ella pueda tener herramientas en el momento en que decida tener sexo, a la edad que decida tener sexo, para enfrentar la situación y no sufrir una enfermedad infecto-contagiosa que pueda llevarla hasta la muerte.
¿Qué tú le recomiendas a las madres que nos están viendo y a las familias que sospechan que sus hijas están teniendo relaciones sexuales? ¿Cuál sería el comportamiento adecuado, idóneo para poder manejar su sexualidad? Siempre debe ser una relación de diálogo. O sea, si la madre sospecha que su hija tiene relaciones sexuales, debe sentarse con ella francamente y hablar con ella sobre el sexo, hablar sobre la sexualidad. Incluso puede iniciar un diálogo donde diga, oye, ¿qué tú opinas sobre la sexualidad? ¿Qué tú opinas sobre el sexo? Y a partir de ese diálogo de manera abierta, entonces ella probablemente la hija le hable y le diga y le explique su situación, y la madre debe tener la confianza para asesorarla o buscar ayuda. Exacto. En una terapeuta. Exacto. Que le ayude a manejar la situación, o ayuda en términos ginecológicos. Exacto, ¿no? porque hay madres que dicen, yo no le voy a comprar métodos anticonceptivos, jamás. Pero entonces si viene embarazada o infectada, es peor. Es peor. Entonces yo entiendo que este programa se hizo para que podamos prevenir más que lamentar. De alguna manera te agradecemos muchísimo, Taira, como siempre, que tú nos aportes tanto. Y esperamos que muchos padres puedan llevarse de tus consejos. Gracias a ti. Gracias. Más que etiquetar, que catalogar, que juzgar a nuestras adolescentes, es necesario hacer conciencia de la realidad que viven para poder ayudarlas a disfrutar de una mejor vida y sobre todo de su sexualidad. Etiquetarlas por sus comportamientos sexuales no hará que cambien ni que mejoren, solo las confundirá y empeorará el panorama. Lo recomendable es unirnos como sociedad, como familias, como padres, para poder brindarles las mejores estrategias e informaciones, de manera que puedan tomar mejores decisiones y ser más responsables de su sexualidad, sin sentirse manipuladas ni etiquetadas. Con esto termina Respuestas y me voy súper contenta. Compartí con profesionales, compartí con ustedes y sobre todo creamos un contenido educativo para que su vida pueda cambiar con mejor información que se convierta en herramientas para la salud. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo más sobre este tema. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.